Ya chiquillos, miren, voy a iniciar la presentación. Voy aquí a colocar repaso de contenido, ahí se debería estar viendo. Miren, vamos a hablar de los conceptos que usted tiene que saber para la prueba. ¿Ya? Vamos a hablar respecto de qué es lo que es la probabilidad, qué es lo que es un experimento, cuáles son los resultados que puede tener un experimento y a partir de ahí cómo nosotros vamos a calcular probabilidades. Son poquitos conceptos, chicos, pero son importantes y son potentes para que usted pueda resolver la prueba. En primer lugar, hablamos de, no voy a mencionar todos los conceptos que aparecen en la guía, usted los puede repasar, pero vamos a hablar de experimento aleatorio y vamos a hablar de espacio muestral. ¿Ya? Aquí quiero que participen ustedes, porque cuando ustedes participan es más fácil ir recordando conceptos e ir aprendiendo lo que necesitamos. Díganme un ejemplo de un experimento aleatorio. Bueno, un experimento aleatorio es una acción que yo realizo en donde puedo obtener distintos resultados. ¿Ya? Los leo aquí o los escucho para quienes quieran hablar o escribir. Un ejemplo de un experimento aleatorio, ¿cuál sería? Tirar una moneda. Sí, eso es un experimento aleatorio. Quizás te falta redactarlo mejor, Ricardo, porque el experimento aleatorio será lanzar una moneda y observar lo que se obtiene. ¿Ya? Porque lanzar una moneda, bueno, eso es una acción, pero el experimento requiere que hayan resultados y los resultados se obtendrán cuando usted observa qué es lo que se obtiene. Otro experimento aleatorio, ¿cuál podrá ser? En clase hemos visto harto. ¿Ya? El más común que ustedes han utilizado ahora, lanzar un dado cuando yo digo lanzar un dado, tendría que también especificar qué tipo de dado. Tenemos dados de 6 caras, de 5 caras, de 8 caras. Bueno, aquí coloquemos como un ejemplo, lanzar un dado de 6 caras y observar el número que se obtiene. ¿Ya? Así yo puedo dar un montón de ejemplos de experimentos aleatorios. El experimento podría ser lanzar dos dados y observar el número que se obtiene. Podría ser lanzar dos dados y observar la suma que se obtiene, etcétera, etcétera, etcétera. El espacio muestral, ¿qué es lo que es? Son los resultados posibles. Muy bien, Benjamín. Son los resultados posibles. Eso me dice que están claros, chicos, con los contenidos importantes. Resultados posibles. Por ejemplo, aquí en el primer experimento, nosotros dijimos lanzar una moneda. ¿Cuál sería el espacio muestral de lanzar una moneda? El espacio muestral además se representa con este símbolo. Muy bien. Cuando usted lanza una moneda, los resultados posibles son que obtenga cara y sello. Estamos relacionándolo con los ejemplos del principio. Lanzar una moneda, observar lo que se obtiene, puede ser cara o sello. Cuando lanza un dado de 6 caras y observa el número que se obtiene, ¿cuál será el espacio muestral? Bueno, si lanzo un dado, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Eso es lo que tienen que tener claro, chicos, porque a partir de esto se va a construir todo. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí es donde empezamos a ampliar un poquito estos conceptos, porque yo sé que eso queda claro en cuanto a los contenidos. Si yo digo lanzar dos dados y observar el, los números que se obtienen. Bueno, si yo lanzo dos dados, ¿cuál va a ser el espacio muestral del lanzamiento de esos dos dados? Muy bien, aquí sigue esta parte importante porque yo he visto algunos errores por parte de ustedes. Este símbolo es de espacio muestral, ¿ya? Pero cuando yo lanzo dos dados no voy a obtener un 1. No, porque yo estoy lanzando dos dados y por ende voy a obtener dos resultados, uno acompañado del otro. Por eso es que los resultados cuando usted lanza dos dados son
el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 1 con el 6 podría obtener. Yo lo estoy colocando en orden. La idea es que usted siempre lo ubique en orden para que sea más cómodo trabajar. Luego el 1 con el 7 ya no sería resultado porque estamos hablando de un dado de 6 caras, por lo tanto no sale un número 7, pero podría aparecer el 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3, y así sucesivamente yo podría seguir enunciándolos. ¿Cuál sería el último si sigo este mismo orden para ir añadiendo los elementos del espacio muestral? ¿Cuál sería el último que tendría que registrar? El 6 con el 6. Muy bien, ahí Benjamín. ¿Ya? Esa parte, ¿está claro, chicos? Porque esa parte es bien importante para lo que va a ser la evaluación. Que usted sepa, cuando se le hizo un experimento, identificar los elementos del espacio muestral. Ya. De hecho, si yo le digo aquí, ¿cuántos? Sí, enseguida María. Yo le puedo preguntar, de hecho, en el primer experimento, lanzar una moneda, ¿cuántos resultados son los posibles cuando lanzo una moneda? Bueno, una moneda va a ser cara y sello dos resultados. Eso se le llama la cardinalidad, que es lo que más adelante en probabilidad vamos a ocupar como casos posibles. Cuando yo lanzo un dado, si ustedes se dan cuenta, me puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. La cardinalidad o la cantidad de casos posibles o de resultados posibles van a ser 6. Cuando yo lanzo dos dados, vuelvo aquí María para que quede claro. De hecho, usted misma vaya respondiéndome. Ahí sí, chicos. María, vuelvo aquí, no ha avanzado nada porque noto cuando se cae un poquito la conexión. Con usted mismo, María, veamos la siguiente situación. Lanzo dos dados. Dime un resultado que se pueda obtener cuando yo lanzo dos dados. Solamente un resultado. De todos los posibles, mencióname uno. Y aquí mientras lo voy a dibujar. Voy a lanzar un dado y voy a lanzar otro dado. Ya bueno, aquí puedo obtener el 2 y aquí puedo obtener el 3. Ese sería un elemento de todos los posibles resultados, el 2 con el 3. Dime otro resultado más distinto a ese. Podría en el primer dado aparecer el 1. Por ejemplo, aquí voy a colocar yo, mientras tú escribes algún otro, el 1 y el 4. ¿Ya? Primer dado un 1, segundo dado un 4. El 1 y el 5, como tú mencionas, sale el 1 en el primer dado, en el segundo sale el 5. ¿Ya? Si tú vas registrando aquí, tengo el 2 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5. Bueno, para registrarlos todos, tampoco es que tú vayas colocando aquí los que se te vayan ocurriendo. La idea es que sea ordenado para que no se te escape ninguno. Por eso es que cuando se registran, serán, por ejemplo, el 1 con el 1, para que vaya ordenado, que te salga el 1 también te puede aparecer con el 2, el 1 también con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 1 con el 6, y así con todo después, por ejemplo, ya no me sale el 1 con el 7, sino que me va a salir el 2 con el 1, el 2 con el 2, el 2 con el 3, el 2 con el 4, el 2 con el 5 y el 2 con el 6. Luego el 3 y así sucesivamente. Aquí, a la pregunta de Ricardo y Sofía, sí, se van a solicitar. María, tú puedes comenzar con el 6, 6 con el 1, 6 con el 2, 6 con el 3. Lo importante es que estén todos, y para que estén todos es sugerible utilizar este orden, empezando del 1 con el 1 hacia adelante, simplemente para que no se te escape ninguno. Si tú quieres ir colocándolo de forma desordenada, también vas a llegar al resultado, pero va a ser más fácil que se te escape uno o que repitas uno que no corresponda, por ejemplo. Aquí serán hasta el 3 con el 6, después el 4 con el 1, 4 con el 2, 4 con el 3, 4 con el 4, 4 con el 5. Este de hecho, como se utiliza tanto, es bueno que ustedes lo conozcan. Lanzamiento de dos dados, del 1 con el 1 hasta el 6 con el 6.
Ya. Entonces, fíjense ahora, este va a ser el espacio muestral. Cuando yo lanzo dos dados, son todos estos los posibles resultados. ¿Ya? Rayana, aquí, mira, comenzamos definiendo espacio muestral, experimento. Si está perdida al inicio, después estoy grabando, chiquillos, o se supone que estoy grabando para después compartirlo con ustedes. Así que si se reincorporan en medio, pueden solicitar el inicio de la clase al finalizar. ¿Ya? Em, la pregunta es, fíjense aquí, ¿cuántos resultados son los posibles? Dígame, Daira. Profe, lo que pasa es que soy la Ignacia, pero aquí no marca que estuviera grabando. Ah, no, es que el programa desde el Meet ya no se puede, estoy ocupando un programa aparte que está grabando. Ah, Así ya, que gracias, no, profe. gracias igual por la preocupación. Ya, chiquillos, ¿cuántos resultados hay acá posibles cuando yo lanzo dos dados? 36. ¿Ya? Por lo tanto, no se olviden de eso. Si yo lanzo una moneda, dos resultados posibles. Si lanzo un dado, 6. Si lanzo dos dados, bueno, estos 6, en el primer lanzamiento van a haber 6, en el segundo 6, en total 36, si es que voy combinando todos con todos. De hecho, piensen que igual hay dados que no son de 6 caras, son de 5 caras. Entonces, eh, pregunta, voy a colocar aquí un experimento. Se lanza un dado de 5 caras. ¿Ya? Y se observa el número obtenido. Supongamos que el dado está numerado del 1 al 5. Entonces, ¿cómo va a ser el espacio muestral de ese experimento? Bueno, si es del 1 hasta el 5, va a ser el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4 y el 1 con el 5. ¿Voy a poder obtener el 1 con el 6, por ejemplo, en este experimento? Bueno, no. ¿Por qué razón? Porque si es un dado de 5 caras va a llegar hasta el 5. Entonces, qué otro resultado podría tener después de todo esto? 2 con el 1, 2 con el 2, 2 con el 3, 2 con el 4, el 2 con el 5. Luego, si quiero, sigo con el 3, 3 con el 1, 3 con el 2, 3 con el 3, 3 con el 4 y 3 con el 5. El 4 con el 1, el 4 con el 2, 4 con el 3, 4 con el 4 y el 4 con el 5. Y por último, 5 con el 1, 5 con el 2, 5 con el 3, 5, 4 y el 5 con el 5. Ese serían los casos posibles si es que el dado tuviese 5 caras. ¿Ya? Perdón, aquí dos dados. Muchas gracias. Dos dados de 5 caras, porque si fuese un dado, bueno, los resultados serían 1, 2, 3, 4, 5. Muchas gracias, Mariana. Y se observan los números obtenidos. Entonces yo les puedo preguntar, ¿cuántos resultados posibles hay en este experimento? Si lanzo dos dados de 5 caras, hay 25. ¿Ya? Ahora, hay una manera en la que yo puedo calcular los resultados posibles sin necesidad de escribirlos todos y luego contarlos. ¿Cuál es esa manera? Bueno, está el principio multiplicativo, que de hecho después se puede aplicar a las probabilidades también para calcular probabilidades mediante el principio multiplicativo. Pero lo importante es que esta parte esté clara. ¿Ya? Esto está claro, ¿cierto, chiquillos? Porque eh, en la guía usted tiene que hacer esto para luego responder algunas preguntas relacionadas con probabilidades. De hecho, con esto mismo, ahora quizás plantear algunas preguntas relacionadas con probabilidades. ¿Ya? Em, pero realicemos un experimento más. Experimento, voy a colocar, se lanzan tres monedas y se observa, y luego se observa el resultado obtenido. Bien. Alguien que me diga un elemento del espacio muestral para este experimento. Lance tres monedas. ¿Qué resultados podría tener? Muy bien, Benjamín, muy bien, Antonella. Lo importante es que aquí ya no me pueden decir ustedes cara.
solamente? No, porque cuando yo lanzo tres monedas, entonces voy a tener una serie de tres resultados distintos que podrían ser cara, 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 por ejemplo, cara, cara, sello, y así tengo que ir buscando todas las combinaciones. Cara, sello, cara, cara, sello, 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 cara, cara, sello, cara, sello, 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 cara y sello, sello, sello. Creo que de hecho aquí las mencioné todas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, ¿cuántos elementos va a tener ese experimento? Como resultado posible va a tener 8 resultados posibles. Dígame, Ricardo. Lo que pasa es que ahí donde dice el espacio muestral, para hacerlo con el diagrama del árbol, ¿cómo sería? Eso, a eso vamos ahora. Lo que sucede, chicos, es que aquí usted, cuando se habla de monedas, de hecho, o cuando se hablan en la guía, aparecía un ejercicio, si no me equivoco, de se tienen tres hijos que pueden ser hombres o mujeres. Bueno, para estos casos, para que a usted no se le escape ninguna de estas opciones, se utiliza el diagrama de árbol. Entonces aquí voy a colocar como título diagrama de árbol. ¿Para qué se utiliza el diagrama de árbol? Bueno, me permite que entre esto, porque aquí se lanzan tres monedas. Bueno, primero se lanza la primera, luego la segunda, luego la tercera. Me va a permitir obtener todos estos resultados de una forma más fácil, sin que se me escape ninguno, en orden. ¿Ya? El mismo experimento consiste, que vamos a revisar es el anterior. Se lanzan tres monedas, entonces parto con la primera moneda, luego voy a partir con la segunda moneda y luego voy a partir con la tercera moneda. ¿Cómo se hace este diagrama de árbol? En el primer lanzamiento, ¿cuántos resultados son los posibles? Exacto, en la primera moneda, porque aquí estamos hablando, nos estamos refiriendo únicamente a la primera moneda, los resultados podrían ser cara o podrían ser sello. Entonces ahí sí, cuando ya la segunda moneda que se observa el resultado, si antes me salió cara, entonces ¿qué me puede salir ahora en la segunda moneda? Bueno, las posibilidades también son dos. Me puede salir una cara o también me podría salir sello. Y de hecho, si en la primera moneda, la que está acá, me salió sello, ¿qué me puede salir de la segunda moneda? Bueno, ambas opciones también, cara o sello. Y luego, cuando yo observe el resultado de la tercera moneda, la pregunta es la siguiente: si en la primera me salió cara, luego en la segunda me salió cara, en la tercera, ¿qué resultados puedo obtener? En este caso también puede ser cara o puede ser sello. Y así uno va construyendo el diagrama de árbol. Eh, Puede salir, si me salió sello y cara, puede volver a salir cara y sello. Aquí cara y sello. Está listo el diagrama. ¿Por qué se utiliza un diagrama de árbol? Porque fíjense que ahora, cuando usted observa el final acá, ¿cómo yo llegué a ese resultado? Bueno, a ese resultado llegué porque antes de este, ¿qué es lo que se tuvo que obtener? Cara. Y antes de esa cara se tuvo que obtener también cara. Entonces ahí tengo un elemento del espacio muestral, que va a ser cara, cara, cara. Luego yo me puedo preguntar, este sello, ¿cómo yo llegué a obtener ese sello? Bueno, antes me tuvo que haber dado cara, y antes de eso también me tuvo que haber dado cara, entonces sería el elemento cara, cara, sello. En ese orden o en el orden contrario en el que quieran, lo importante es que así usted va a encontrar todos los resultados posibles en este experimento de lanzar tres monedas. ¿Ya? ¿Cómo llego acá, por ejemplo? Bueno, para llegar a eso tiene que haberle dado sello antes, y antes de eso tuve que haberle dado cara, por lo tanto el siguiente elemento va a ser cara, sello, cara. Y fíjense que así tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resultados posibles que va a obtener y los va a poder representar gracias a este diagrama de árbol. ¿Ya? Eso es el diagrama de árbol, chicos, que no se tiene que complicar para nada. Simplemente van ramificando las opciones hacia la derecha. Voy a colocar otro ejemplo, ¿ya? Para que lo hagamos conjunto. Construye un diagrama de árbol para la siguiente situación. De hecho, ni siquiera esto, voy a ocupar de la guía. La guía, déjeme ver que aquí no tenga guía 8.
voy a copiar un mismo ejercicio de la guía 8, que hoy día lo trabajaron, pero lo vamos a trabajar de nuevo, ya ahora revisándolo en conjunto. Fíjense, esto. Tengo aquí la siguiente situación. Un gimnasio tiene dos canchas, una de básquetbol y otra de voleibol, donde el 60% de todas sus jugadoras asiste a la cancha de voleibol y el resto a la otra. Si en cada cancha el 30% de jugadoras son diestras y el resto zurdas, bueno, hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. Lo importante es que si usted analiza esta situación, ni siquiera me voy a meter con porcentaje aún. Después vamos a hablar de porcentaje porque cuando usted construye el diagrama de árbol, después eso es fácil trabajarlo. Entonces, fíjense, en la primera parte, ¿qué me dice? Un gimnasio tiene dos canchas, de básquetbol y de voleibol. Por lo tanto, el diagrama de árbol será, en primer lugar, tenemos dos opciones, que serían la cancha de básquetbol, coloquémosle una B para identificar la cancha de básquetbol, y la cancha de voleibol. Eso sería como la primera opción. Luego dice, el 60% de todas sus jugadoras asiste a la cancha de voleibol y el resto a la otra. Bueno, eso tiene que ver con porcentaje, no lo vamos a considerar aún. Dice, si en la cancha el 30% de las jugadoras son diestras y el resto zurdas, bueno, se abren dos opciones. Está la cancha de básquetbol, entonces luego tenemos una segunda situación que me indica que hay gente que es diestra y hay gente que es zurda. Y me dice que pasan ambas canchas, por lo tanto la de voleibol también tengo gente que es diestra y gente que es zurda. La pregunta va a ser entonces, ¿cuál va a ser el espacio muestral según lo que aparece aquí, chiquillos? El espacio muestral va a ser acá. ¿Cómo llegué al primer resultado? Bueno, para que sea diestra tuvo que haber ido a la cancha de básquetbol, por lo tanto sería cancha de básquetbol y ser diestra. La segunda, ¿cuál sería? Que sea zurda, para eso tuvo que haber estado en la cancha de básquetbol también, básquetbol y que sea zurda, y así pueden ir determinando el resto. La cancha de voleibol y que sea diestra, la cancha de voleibol y que sea zurda. Y tenemos todo el espacio muestral. Si se dan cuenta, es bien sencillo cuando usted lo hace ordenado. Yo les puedo colocar aquí un ejemplo distinto incluso a los que aparecen en la guía. Un poquito más rebuscado para que si usted lo puede armar, entonces no haya problema. Piensen en el siguiente experimento que va a constar de varias etapas. Se elige un número, no, de hecho coloquemos se lanza un dado de 6 caras y se observa el resultado obtenido. Si el resultado es un número par, entonces se lanza una moneda, coma, si el resultado es impar, entonces se elige un número menor, un número, coloquemos positivo, menor que 3. Ya, esto, fíjense, bien rebuscado, pero lo vamos a hacer. Si usted entiende cómo va a hacer entonces para la prueba no va a aparecer algo más complejo que esto. Tenemos entonces, chicos, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Según cómo está planteado esta situación. Vayan escribiendo o vayan activando el micrófono si quieren. ¿Qué me dice que tengo que hacer? En primer lugar. Vamos, aquí los leo, chiquillos. Colocar el espacio muestral. Sí, mira, sí. Bueno, en primer lugar, el espacio muestral lo vamos a dejar al final porque vamos a hacer primero el diagrama de árbol. Para eso, ¿qué es lo primero que se hace? Se lanza un dado de 6 caras. Por lo tanto, en ese dado, ¿qué resultados voy a tener si lanzo un dado de 6 caras? Voy a obtener el 1, voy a obtener el 2, voy a obtener el 3, el 4, y que de hecho, en vez de hacerlo para el lado,
Lo voy a ir haciendo, perdón, en vez de hacerlo para abajo, lo puedo ir haciendo para el lado para que no me ocupe tanto espacio para abajo. Primero en la acción, lanzo un dado. Me puedo obtener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. El diagrama usted lo puede ir haciendo hacia abajo igual, si es que le es más cómodo. Muy bien, del 1 al 6, Sofía. Luego dice, se observa el resultado. Si el resultado es un número par, ¿qué tengo que hacer si es un número par? Se lanza una moneda. ¿Qué implicará eso? Bueno, ¿cuáles son para acá? Tengo el 2. Significa que si me salió un 2, ¿cuáles son las opciones que tengo luego de que me salga un 2? Cara o Cara o sello. sello. Muy bien. Cara o sello. ¿En cuál otras también me va a dar esa opción de cara o sello después del número? En el 4. En el 4 ¿Y en cuál y en otro? el 6. Muy bien. ¿Por qué razón en estos? Porque son número par. Muy bien, porque me dice que si es un número par, entonces lanzo una moneda, por lo tanto, si me salió un 2, después voy a tener que lanzar una moneda, se va a poder obtener cara o sello. Luego dice, si el resultado es impar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Elegir En un el 1 número. y en el 3 las probabilidades son uno, 2 o 3 los Muy resultados bien, posibles. exacto. Si me salió un 1, tengo que elegir un número positivo menor que 3, es decir, si me salió un 1, luego los resultados que puedo obtener van a ser el 1, de hecho el 1 o el 2, porque el 3 no es menor que 3, por lo tanto sería el 1 y el 2. Si me salió el 3, ¿qué resultados puedo obtener? El 1 y el 2. Se va a poder elegir el 1 o el 2. Y si me salió el 5, voy a poder elegir el 1 o el 2. Ahora la pregunta va a ser, ¿cuál es el espacio muestral de este experimento? ¿Cuáles son todos los posibles resultados, chiquillos, luego de realizar este experimento? Carasello, no. Fíjense que la última rama me llegó hasta acá. Es decir, fíjense, ese resultado va a ser el 1 con el 1. ¿Ya? Aquí llegué hasta 2, pero para que me dé 2, ¿qué tengo que haberme dado antes? El 1, por lo tanto va a ser el 1 con el 2. Luego, el 2 con cara, muy bien ahí Antonella, 2 con sello. El 3, que me salga 3 y que luego me salga un 1, que me salga un 3, luego me salga un 2, que me salga un 4 y después una cara, que me salga un 4 después un sello, un 5, un 1, un 5 y un 2, un 6 con una cara y un 6 con un sello. Y esos serían todos los posibles resultados. En total, fíjense, ¿cuántos resultados posibles me dieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 resultados. Por lo tanto, este experimento tiene 12 casos totales. ¿Ya? Y para eso le sirve el diagrama de árbol, para que usted pueda ver todos los resultados posibles, le queden representados de forma visual y así sea más cómodo trabajar luego con las preguntas que se puedan hacer. ¿Ya? ¿Hacemos otro de estos, chiquillos? Si les parece, o avanzamos al cálculo de probabilidades. Dígame, Valentina. Profe, Dígame. pero ¿cuál sería una descripción breve del diagrama del árbol? Mira, el diagrama de árbol como definición, si me preguntas como definición, es una manera gráfica en donde permite representar todas las posibilidades de un experimento. ¿Ya? Es lo que acabamos de hacer. Esta es una manera gráfica que es visualmente más cómodo, en donde vamos representando todas las posibilidades que se van dando en un experimento que se plantea. Eh, y así es como usted lo tiene que entender. ¿De qué le sirve el diagrama de árbol? Más que nada para que usted, mediante un pequeño bosquejo como el que está viendo, usted pueda identificar los casos que se pueden ir dando en un experimento. ¿Hay la regla de Laplace? Bueno, ahora vamos a pasar a definir la regla de Laplace para que podamos entonces aplicarla a todos estos diagramas que acabamos de hacer. ¿Ya? Así que la regla de Laplace, bien sencilla, regla de Laplace. Se define como casos, déjenme insertar aquí, se define como casos
favorables de un suceso A dividido los casos posibles. ¿Para qué me sirve la regla de Laplace? Bueno, se utiliza para determinar la probabilidad de un suceso. ¿Ya? Ejemplo. ¿Ya? Esta definición la tienen que recordar. ¿Ya? Casos favorables dividido casos posibles. Por ejemplo, la regla de Laplace se utiliza para calcular probabilidades. Yo puedo preguntar, en este mismo experimento que acabamos de hacer, el diagrama de árbol, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 2? ¿Ya? Entonces, fíjense, los casos favorables son todos aquellos en donde se cumple esto, es decir, que se obtiene un 2. Esos serían los casos favorables, y los casos posibles son, bueno, todos los resultados posibles. ¿Cuántos resultados posibles me había dado esto? Un total de 12. Por lo tanto, esa probabilidad va a ser casos posibles 12. ¿Y en cuántos de ellos se obtiene un 2? A ver si ustedes pueden contar. Fíjense, aquí tengo un 2. Aquí también. Aquí también. Aquí también. Acá también. Por lo tanto, no serían 4, sino que serían 5 los casos favorables de un total de 12. Y eso es la probabilidad. Yo no le voy a pedir que lo pasen a decimal, porque la probabilidad es un número entre 0 y 1. Si usted hace esta división, le va a dar un número entre 0 y 1. De hecho, si coloco aquí 5 dividido 12, me da 0,4167, y que como porcentaje, la coma se mueve dos espacios, me da 41,67%. Entonces, esto se puede expresar como porcentaje, pero si usted lo expresa como fracción, eso ya está bueno, ya está correcto, porque ese número es la respuesta. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo elijo uno de esos elementos me salga un 2? Bueno, va a ser un 41,67%. Dígame, Daira. Profe, una pregunta, ¿de dónde sacó el 5 con el que está dividiendo el 12? El 5 sería los casos favorables. Aquí, ¿qué me están preguntando? Mira, me están preguntando la probabilidad de obtener un 2. Estos son todos los resultados. ¿En cuántos de ellos tengo un 2? Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, ese 5 tiene que ver con que hay 5 elementos o 5 resultados en donde se obtiene un 2. Puedo hacer otra pregunta relacionada con lo mismo para que tú misma me la respondas y podamos trabajar en esto. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un sello? ¿Qué tendrías que hacer tú para resolver eso? Bueno, tú sabes que son 12 los casos posibles, ¿cierto? Porque son 12 los resultados. ¿En cuántos de ellos obtuvimos sello? ¿En 3? Bueno, a ver, aquí tenemos uno, tenemos otro. Por lo tanto, los casos favorables van a ser 3. La probabilidad sería 3 dividido 12. 4, Sofía, no sé si hay uno que se nos escapó. No, de hecho son 3. 2 con un sello. Sí, sello dijimos. Eso. De hecho, cara, a ver, 1, 2, 3 caras igual, Sofía. No me vengan a engrupir aquí. También es 3 caras. Eso es, chiquillos. Profe, le juro que no me di cuenta. Ya, eso es la probabilidad entonces. Fíjense que yo les puedo hacer preguntas relacionadas con los experimentos anteriores. Por ejemplo, voy a volver acá, los que tengo aquí. Me importa sobre todo del lanzamiento de 2 dados. Pregunta, ¿cuántos son los casos posibles que se dan cuando usted lanza 2 dados? Bueno, 36, lo colocamos acá. No lo voy a volver a colocar, sino que ya sabemos que son 36. De hecho, todo eso usted lo puede calcular también con principio multiplicativo, que después quizás lo mencionamos al final para que sea más fácil. Tengo aquí la siguiente situación. ¿Cuál fue el experimento que se realizó aquí? Se lanzaron 2 dados y se observó el resultado que se obtuvo. Voy a hacer algunas preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer número sea impar?
Bueno, ¿cuáles serían los casos favorables? Voy a pedir que también vayamos mencionando los casos favorables. ¿Este me serviría sí o no? No escuché qué dijeron, pero suena un perro. Sí, Ese sí. El primero es impar. Este es el primer lanzamiento, me dio un número impar, el segundo también, pero me importa el primero únicamente. Por lo tanto, este sería un caso favorable. Ese también, ese también, ese también, ese también, ese también. Usted entonces va a contar cuál otro también cumple con esa condición. Este número, ese y ese. ¿Ya? Si se da cuenta, aquí se cumple una regularidad, que lo podemos... Son todos esos. El primero es impar, todo eso también el primero es impar, todo eso también el primero es un número impar. ¿Cuántos son los resultados posibles? Posibles son 36 y los casos favorables, es decir, en donde se cumple esto que me están preguntando, 18. Esa será la probabilidad de que el primer número sea impar. Y de hecho, esto si lo simplifico, puede simplificar todo lo que quiera, va a llegar a 1 partido 2 y ese es el resultado al cual usted tiene que llegar en la prueba. En la prueba van a haber preguntas como esta, sí, donde usted se les pregunte cuál es el espacio muestral y a partir de ahí se le hagan preguntas. Por ejemplo, ahí no sé quién pregunta. eh, Pueden hacer preguntas o pueden escribir nomás, chicos, lo que necesitan. Otra pregunta, chicos. ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo número sea un número primo y el primero sea un número par? Ya, aquí ya me condicionó un poquito más todo esto. Dice, el segundo sea un número primo y el primero sea un número par. Díganme o escriban en el chat alguno de esos que cumpla con la condición. El primero sea un número par, el segundo sea un número primo. El 2 con el 2, muy bien. Recuerden que a todo esto los coloco aquí. Números primos, tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, perdón, el 9 no, el 11, el 13 y así, los que tienen dos divisores, pero como nosotros estamos trabajando con dados, hasta el 5 creo que es lo que necesitamos. Entonces, ¿cuál cumple con esa situación? El 2, 2. ¿Cuál otro? De los que están acá. El 3 con el 3, no. Fíjense, Neira, que el 3 con el 3, el primero no es par, porque el 3 no es un número par, por lo tanto no me sirve. El 5 con el 4, los sí. cinco. Ah, de hecho, el 5 con el 4 tampoco. Dice, el primero tiene que ser un número par. El 4 con el 5 sí, pero el 5 con el 4 no. El 4 con el 3, el 4 con el 2 con el 5, el 2 con el 3, el 6 con el 2, el 6 con el 3, el 6 con el 5. Fíjense que en todo eso, el primero sería un número par y el segundo sería un número primo. ¿Cuánto sería la probabilidad entonces? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos favorables. De un total de ¿cuántos casos posibles? 36. Esa será la probabilidad que si yo lo simplifico, se puede simplificar por 9, me da 1 partido 4. Y ese es el resultado que usted tiene que llegar, ¿no? Va quedando claro cómo ahora nosotros con esto, con el espacio muestral, usted va obteniendo los resultados. ¿Va quedando claro, chicos? Ya, a ver, usted misma, Neira, le voy a hacer a usted una pregunta relacionada con esto mismo. A ver, voy a ver si es que se borran esto para que quede en blanco. Em, la pregunta va hacia usted, Neira. ¿Sí? No, tranquila, con confianza. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos números sean primos? Ambos números sean primos, el primero y el segundo. Dígame uno de los resultados que me sirve para esto. El 3 con el 3 sí, ambos son números primos, está correcto. El 2 con el Con 2 el 5, también. ¿Cuál con el 5?
¿El 5 con el 5? El 5 con el 5 sí. Aquí dice que ambos sean números primos, pero no dicen que sean ambos iguales. Por lo tanto, el 2 con el 3 son ambos primos, por lo tanto también me sirve. Está bien, Neira. 2 con el 3. Miren, el 2 con el 5, el 3 con el 2, el 3 con el 5, el 5 con el 2, el 5 con el 3. Y esos son todos al parecer. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la probabilidad de que ambos números sean primos? Bueno, tenemos 9 de 36. Lo que simplificado, 9 casos favorables, 36 casos totales, será 1 de 4. Si es que simplifico aquí por 9, que se puede. Y de hecho, si yo le pidiera porcentaje, 1 dividido 4 es 0,25 y esto me da un 25%, que hasta ahí no le voy a solicitar, pero usted tiene que saber que se le puede preguntar como porcentaje. Entonces, si usted llega hasta eso, está bueno. ¿Va quedando claro, chiquillos, esto? Quizás voy a proyectar la guía. De la guía aparecen ejercicios así también. Sí, de hecho la guía está bien con los ejercicios que están. Yo creo que voy a proyectar la guía a continuación para que revisemos con la guía lo que queda. Guía 8, probabilidad. Ya. Ahí se debería estar viendo bien, ¿cierto, chicos? Déjenme activar un poco esto. Ahí está. Ya veamos. Entonces, primera parte. Revisemos en conjunto la guía. Esto, no voy a centrarme en esto porque no quiero perder tiempo con esto. De aquí, ¿qué tiene que saber usted? Que el espacio muestral son los resultados posibles de un experimento. La probabilidad me permite saber la certeza que tiene un resultado. Bueno, regla de Laplace, casos favorables, casos posibles. Eso, definiciones no se le van a preguntar, más que entender los conceptos solamente. Esto lo vamos a dejar para el final. A ver aquí, miren, diagrama de árbol, ustedes van a tener que hacerlo. Entonces, se realiza un experimento en lanzar una moneda 2 veces. Bueno, esto está sencillo porque en el primero me puede salir cara o me puede salir sello. Y en el segundo, si me salió cara, me puede volver a salir cara o me puede salir sello. Y si me salió sello, me puede salir cara o me puede salir sello. ¿Cuál sería el espacio muestral? Bueno, para llegar acá sería cara a cara, luego sería cara sello, para llegar acá sería sello cara y por último sello sello y sería todo el experimento. Ahí no sé qué levanta Valentina, pregúnteme Valentina. Profe, Dígame. entonces sobre el contenido y de las descripciones no va a entrar. O sea, Mira, sobre... o sea, es que en el fondo, en definiciones, preguntarle definiciones, no. No, eso no. Pero sí usted tiene que tener claro, por ejemplo, algo como esto. Se le pregunta el espacio muestral, saber que el espacio muestral son los resultados, por lo tanto usted tiene que escribir los resultados. ¿Ya? No me sirve que aquí usted me Ya, diga pero espacio profe, muestral, me una, diga un una vez 4, por puesto, ejemplo. Dígame. una vez puesto eso en su tablita de esa actividad del diagrama de árbol, estaría todo bien. Esto así como está, Sí. eso está bueno. ¿Ya? Ah, ya. Eso es todo lo que se le está pidiendo. Diagrama de árbol, espacio muestral. Un error sería, por ejemplo, colocar en vez de esto, colocar aquí espacio muestral un 4 porque son 4 resultados. Eso no. El espacio muestral son mencionar los resultados posibles que serían lo que acabamos de escribir. Cara con cara, por ejemplo, cara con sello, sello con cara, sello con sello. ¿Ya? Eso es el espacio muestral, por lo tanto, eso es lo que tiene que estar. Por eso que les digo, lo importante de acá, recuerden, espacio muestral, ¿qué es lo que es? Resultados posibles. ¿Ya? Todos los resultados posibles. Este lo habíamos revisado. De hecho, quiero ir a los últimos. Esto está pintado como para aparecer la prueba. No va a aparecer la prueba, ¿ya?
O quizás sí, pero no con dados de 6 caras porque serían muchos. Si ustedes se dan cuenta, el espacio muestral estaría del 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. De hecho, lo voy a tener que volver a escribir porque aquí para que resolvamos esto. 1 con el 5, 1 con el 6, 2 con el 1, 2 con el 2, 2 con el 3, 2 con el 4, 2 con el 5, 2 con el 6. Y esto, aunque apareciera esto, en realidad usted lo podría hacer. Si quizás es largo escribir esto, pero lo necesita usted para poder responder lo que sigue. 3 con el 5, 3 con el 6, 3 con el 7. Aquí igual, otra cosa, mientras escribo esto, perdón, 3 con el 7 nada que ver. 4, 1, 4, 2, es que usted no necesita colocar puntos, solamente los elementos se separan con una coma para diferenciar entre un elemento y el otro. Eh, Así se utiliza en conjuntos. 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 y 5, 6. Y me faltan los del 6. 6 con el 1, 6 con el 2, 6 con el 3, 6 con el 4, 6 con el 5 y 6 con el 6. ¿Ya? Eso serían todo, en total, habíamos dicho, son 36. La primera, aquí se lo pregunto ya de forma directa. ¿Cuál es la probabilidad de que en el segundo dado, atención con eso, se obtenga un 4? Según lo que observan ustedes ahí, ¿cuál va a ser la probabilidad? Aquí no quiero que revisen su guía si es que ya lo hicieron, no, sino que resuélvanlo aquí en el momento. ¿En cuántos de estos se obtuvo un 4 en el segundo resultado? 6. 6. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Serían 6 de un total de ¿cuántos casos posibles? 36. 36. Listo. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que el primer y el segundo número sean iguales? Bueno, ¿en cuántos de ellos el primero y el segundo son iguales? 1, 6. 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, la respuesta también va a ser 6 de 36. ¿Cuál es la probabilidad de que alguno de los números sea primo? Cuando dice alguno de los números, puede ser el primero o puede ser el segundo. Acá, ¿este me sirve, por ejemplo? ¿Sí o no? Sí. Ahí no sé quién levanta la mano. Valentina, pregunte solamente Valentina. Profe, en la prueba va a ser necesario escribir con, por ejemplo, las preguntas, escribirla o solamente la fracción y listo. Escribirla no. Ah, usted dice eso. Por ejemplo, si usted coloca 6 partido 36, eso sí tienen que simplificar. Eso es 1 partido 6, eso será el resultado. Aquí 1 partido 6 será el resultado cuando ya simplificó. Más que eso, no. Entonces no hay que colocar como la probabilidad No, del es que eso, dado que... eso sería perder tiempo porque es lo que le están preguntando. Por lo tanto, si aparece algo aquí, se asume que esa es la respuesta a la pregunta. Entonces, no es necesario perder tiempo en ese aspecto. ¿Ya? Em, Ya. ¿Cuál es la probabilidad de que alguno de los números sea primo? Bueno, acá tenemos una opción. Esto también me va a servir, porque el 3 es primo. El 1 y el 4 ninguno es primo. El 1 y el 5 me sirve, porque el 5 es primo. Aquí tengo el 2. Todos los que tienen 2, porque como el 2 es primo, todos esos me sirven. Este tiene 2. El 3, todos los que tienen 3, de hecho, también me sirve porque el 3 es primo. Y así voy a tener que ir seleccionando. 4 con 1, ninguno es primo. 4 con 2, el 2 es primo, el 3 es primo, el 5 es primo. El 5 es primo, por lo tanto todos los que tengan 5 van a servir. ¿Ah? ¿No escuché bien ahí? Sería 26. Veamos, 6 con el 2, 6 con el 3, 6 con el 5. Si yo empiezo a contar serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sería un total de 27 casos favorables de un total de ¿cuántos casos? 36. 36. Y esto me da, si lo simplifico por 9, me da 3 partido 4. Esa es la probabilidad. Ahí, Ricardo, si tiene preguntas, hágala. Sí, profe, de que en todas las operaciones que uno haga hay que simplificar o no.
En todo, eso sí. Aquí le voy a pedir que en esta parte de desarrollo, usted sabe simplificar, hágalo. ¿Ya? Cuando hablamos de preguntas de selección múltiple, aquí puede que le aparezca algo que no esté simplificado, pero si está la respuesta, usted la marca. Si no está, significa que va a tener que simplificar. Pero aquí en la parte de desarrollo sí tiene que simplificar. Sigamos, chiquillos. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea igual a 7? ¿En cuántos de estos la suma es igual a 7? Tengo el 1 con el 6. ¿Ya? Eso da 7. Tengo el 2 con el 5. Tengo el 3 con el 4. Tengo el 4 con el 3. Tengo el 5 con el 2. Tengo el 6 con el 1. Fíjense, todos esos, la suma, 1 más 6, 7, 2 más 5, 7, 3 más 4, 7, 4 más 3, 7, 5 más 2, 7, 6 más 1, 7. ¿Cuántos serían los casos favorables? Si ustedes los cuentan, van a ser 6. Y los casos posibles para todo esto son 36. Por lo tanto, simplifico, me da 1 partido 6. Y la última, ¿cuál es la probabilidad de que la suma sea menor a 6? Bueno, aquí, a ver, déjenme ver si se puede borrar para que quede más limpio. La idea es que usted aquí no se pierda, la idea es que no se confunda, por eso es que los borro aquí para que no se confundan con el resto. Aquí cuidado con el enunciado, chiquillos, que no les pasen la prueba, que no se lo tomen a la ligera. Dice que la suma sea menor a 6, es decir, la suma, ¿qué números podrían dar? Ahí, eso creo que son. El 1, 2, 3, 4. O sea, ¿hasta qué número? Si es menor a 6, 1, 2, 3, la suma. exacto, pueden sumar hasta 5 solamente. Ahora, el 1 no sé, porque si yo tengo dos dados, nunca me va a sumar 1. Es decir, la menor suma que voy a obtener va a ser 2, si te das cuenta. Por lo tanto, igual, ustedes los van marcando. Tengo aquí, sería el 1 con el 1, 1 con el 2, 1 con el 3, 1 con el 4. 1 con el 5, ¿me sirve sí o no? No, porque suma 6, creo. Exacto. Y aquí, si me dice menor que 6, entonces el 6 no me sirve. Ahora, si dice menor o igual, entonces ahí sí podría considerarlo. Bueno, el 1 con el 6 se pasa. Tengo el 2 con el 1, 2 con el 2, 2 con el 3. Hasta ahí solamente porque el 2 con el 4 me da 6. Tengo el 3 con el 1, el 3 con el 2. Luego tengo el 4 con el 1. Y creo que eso serían todos porque de aquí para adelante ya me van a sumar más de 6. Casos favorables son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como mencionaba Valentina, de un total de 36. ¿Ya? A ver, si yo les dijese, les puedo hacer esta misma pregunta, pero en lugar de un dado de 6 caras, puedo colocar aquí un dado de 5 caras. ¿En qué va a cambiar el desarrollo de estas preguntas? Bueno, en vez de 6 van a ser 5, por lo tanto, voy a colocar aquí 5. ¿Qué elementos tendría que eliminar? Todos los que contienen al 6. Por ejemplo, eso ya no existiría, eso ya no existiría, eso ya no existiría, eso tampoco, eso de abajo tampoco existiría, serían únicamente esos elementos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos elementos o cuántos resultados posibles tendría para este experimento? Si ahora son un dado de 5 caras, 25. Por lo tanto, el espacio muestral tiene 25 elementos, esos serían los casos totales. Ya. Y puedo hacer la misma pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que el segundo dado sea un 4? Ahora, ¿cuántos serían los casos favorables, chiquillos? De que el segundo número sea un 4. Aquí ya ustedes observan y díganme cuáles serían los casos favorables. Falta borrar el 36. Ah, gracias. Aquí está. 5 partido 5, 25. creo. 5, a ver, tengo aquí 1, Sí, 5. 2, 3, 4 y 5. Sería 5 de 25. Que simplificado por 5 me da un quinto.
Si yo le pidiese expresión como un porcentaje, esto me da 1 partido 5, 0,2, es decir, la probabilidad es de un 20%. ¿Ya? No vamos a llegar hasta esa parte, únicamente eso es el resultado al cual ustedes deben llegar, pero para los que ya han trabajado con esto, sepan que se les podría eventualmente preguntar como porcentaje. Que el primero y el segundo sean iguales. ¿Cuántos serían los casos favorables? 5. Bueno, y así yo creo que ya se entendió la idea de este tipo de ejercicio, ¿verdad, chiquillos? Puedo decirle, no sé, puedo preguntarle el lanzamiento de 3 monedas. Si usted lanza 3 monedas y a partir de ahí hacerle preguntas, bueno, usted tiene que saber que cuando lanza 3 monedas, entonces los resultados posibles van a ser cara, 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 sello, cara, y a partir de ahí le puedo preguntar en cuántos de ellos se pueden obtener 2 caras. Usted basta con que cuente los casos favorables divididos los casos posibles, que cuando son 3 monedas serían 8 resultados distintos. ¿Ya? ¿Estamos claros con esta parte, chiquillos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya. A ver si es que hay algo más. De hecho, miren, aquí está la de lanzar 3 monedas de forma consecutiva. Que de hecho, delante hicimos el espacio muestral, creo que es lo mismo, así que no voy a detenerme en esto. Y el último ejercicio decía, Francisca va a entrenar un patinaje todos los fines de semana, donde para transportarse puede tomar un bus, un taxi o ir con su hermana. Este creo que es importante que lo revisemos, pero lo vamos a revisar en la otra presentación, que es más cómoda de trabajar. Pero aquí, eso sí, voy a revisar con ustedes las preguntas. Ya que esta parte igual es importante. La mayoría de esto se hace de la misma manera. Es igual de sencillo que lo que acabamos de ver. Casos favorables dividido casos posibles. Profe, eso de la prueba va a salir de la alternativa. ¿Y Sí, cuántas? sí, mira, aquí hay 8. Te soy honesto, son 10 preguntas que añadí de Ya, este tipo. ¿Ya? ya. 10 preguntas, ahora no quiero revisar porque se está grabando toda la pantalla, así que no quiero ser específico en toda la prueba, pero son 10 preguntas como las que están acá, que si se dan cuenta las vamos a revisar, son sencillitas, y dos como las que están acá que recién hicimos, de, no sé, se lanzan 2 dados, o se lanzan 2 monedas, o incluso en una creo que les coloqué yo un diagrama de árbol y a partir del diagrama de árbol algunas preguntas que tengan que responder. Así que por eso la prueba no está abordable, chicos, por eso es que ahora se aclaran dudas, pero no debería, aunque no estén hoy presentes, no deberían tener mayor inconveniente. Ya. Por ejemplo, voy a comenzar con el 2. Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que el número sea un divisor de 12? Bueno, cuando usted lanza un dado, los resultados posibles, ¿cuáles son? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Cuántos de estos son divisores de 12? ¿El 1 divide al 12? Sí, de forma exacta. ¿El 2 divide al 12? También. ¿El 3 también? ¿El 4 también? ¿El 5 divide al 12? No de forma exacta, por lo tanto no es un divisor. Y el 6 lo divide, sí. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cuál sería la cantidad de casos favorables? 5, de un total de ¿cuántos casos posibles? 6. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Ya? ¿Recuerdan lo que es divisor, cierto? Los números que lo dividen de forma exacta al 12. De hecho, le podría preguntar el 12. ¿Cuáles son los divisores del 12? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Son todos los divisores de 12. Bueno, pero como nosotros estamos analizando de un dado, sería el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6 solamente. Y listo, resuelta la pregunta. Otra cosita, la 1, igual, que hasta ahora no lo he mencionado, pero usted tiene que entender que la probabilidad, voy a volver un poquito arriba para explicar, siempre va a ser un número que va a estar entre el 0 y el 1. ¿Ya? La probabilidad siempre va a ser un valor entre el 0 y el 1, que puede ser, se representa como porcentaje como 0%,
y 100%. Si yo les podría a ustedes preguntar, si digo que una probabilidad es de un 90%, entonces significa que es muy probable que suceda. Y que sea muy probable de que suceda no significa que sea seguro, porque para que sea seguro tendría que ser un 100%, pero sí implica que es muy probable que suceda si yo le digo un 90% de probabilidad de que suceda algo. Como este es un número entre 0 y 1, supongamos que yo le digo que la probabilidad de que algo suceda es de un 30%. Supongamos que esto es un 30%. Entonces, si eso es la probabilidad de que suceda, ¿cuál es la probabilidad de que no suceda algo? Bueno, Se supone que el resto, el resto, muy bien. Y el resto, si hablamos de 30%, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser el resto? Si sabemos que tiene que llegar a 100, 70%. ¿Ya? Aquí es lo mismo. Lo que pasa es que aquí se puede trabajar como porcentaje o como decimal, entre 0 y el 1. Si yo le digo que un suceso puede suceder, la probabilidad es de un 0,4. Bueno, del 0 al 1, el 0,4 va a estar por acá, supongamos. Esta sería la probabilidad de que suceda. Por lo tanto, la de que no suceda es de 0,4. ¿Cuánto le falta para llegar a 1? ¿Cuánto va a ser ese resultado? 0,6. 0,6. Por lo tanto, la probabilidad de que no suceda va a ser 0,6. O bien, si usted quiere pasarlo a porcentaje, 40% de que no suceda va a ser un 60%. ¿Ya? Entonces aquí la primera pregunta tiene que ver con eso. La probabilidad de que ocurra un suceso es 0,27. La que del suceso para que no ocurra va a ser esto. ¿Cuánto le falta o cuánto le sumo para llegar a 1? Muy bien, Isaac, 0,73. Si usted sabe que las dos probabilidades al sumarlas me tienen que dar 1, usted ahí lo puede calcular mental, si quiere, o bien al 1 usted le resta ese número y me va a dar 0,73 y esa sería la respuesta. Eso es la probabilidad de un suceso contrario, de hecho. Es 1 menos la probabilidad de que suceda. La 3, a ver, la 3 dice, una jaula tiene 30 palomas, de las cuales 17 son blancas y el resto son grises. ¿Cuál es la probabilidad de que sea gris? Bueno, la probabilidad de que sea gris. ¿Cuántos son los casos favorables? ¿Cuántas palomas hay que son grises? 13, Mariana. ¿Cómo usted llegó a ese valor 13? Al menos yo lo hice contando del 17 cuánto me faltaba para llegar a 30. Exacto, porque sabemos que son 30 en total. De hecho, eso me dice enseguida que son 30 casos posibles. Y luego los casos favorables me dicen que me están preguntando por la probabilidad que sea gris. Bueno, ¿cuántas hay grises? Si son 30 palomas en total y 17 son blancas, el resto van a ser 13, esas serían las grises. La probabilidad va a ser 13 de 30 que está aquí contemplada la alternativa B. ¿Ya? Isaac, la prueba, en esta quizás no. Hay algunas que, de hecho, de acá que no necesita hacer un desarrollo porque se sacan casi de forma inmediata. Pero en todo, la idea es que usted justifique algo. Aquí fíjese que ni siquiera hice el desarrollo de esto, pero sí sé que para llegar a ese número, ¿qué es lo que dice? 0,27 más algo, si quieres colocar, tiene que dar 1 y con eso es una justificación. ¿Ya? Sí, mira, al tiro Sofía, creo que hay otro ejercicio que tiene relación con lo mismo. Que de hecho te lo voy a preguntar a ti. Si yo te digo que la probabilidad de que, no sé, te lo voy a ocupar un ejemplo, la probabilidad de que un estudiante se saque una nota azul es de un 70%. ¿Ya? La probabilidad de que un estudiante se saque una nota azul es un 70%. Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de que no se saque un azul? Usted tiene que sacar el complemento, es el decir, 30%. el 30%. ¿Ya? Esta pregunta te la puedo hacer de la misma manera, pero sin porcentaje. Es decir,
que la probabilidad que expresa como decimal, si yo digo que la probabilidad de que un estudiante se saque un azul es de un 0,7, ¿cuál es la probabilidad de que no se saque un azul? Bueno, lo que le falta, así como aquí es para llegar a 100, aquí va a ser para llegar a 1, 0,7. ¿Cuánto le falta para llegar a 1? 0,3, y ese sería el resultado. Así es como tú deberías llegar a cuánto le falta para llegar a 1 o a 100 si está en porcentaje Ah, para ya, poder responder. ya. Bueno, sigamos. El 4 más de lo mismo, chiquillos. Aquí dice 3 lápices rojos. Coloco 3 lápices rojos, 4 lápices azules y tengo 2 lápices negros. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea negro? La pregunta, ¿cuántos lápices hay en total? Aquí, en total, porque tenemos que sacar los casos totales. Si se elige uno al azar, ¿cuántos 9. lápices? Tengo 9 posibilidades distintas. Y de ellos, aquí importante, no cuáles son negros, sino cuáles no son negros. De los que están aquí, ¿cuántos no son negros? 7. Por lo tanto, la probabilidad, como dice Isaac, es 7 de 9. Alternativa A. Bueno, y chiquillos, el resto de ejercicios es de lo mismo. Voy a revisar el 5, por ejemplo. De la palabra matemática. ¿Cuál es la probabilidad? Si yo elijo una letra, ¿cuál es la probabilidad que sea la letra A? Bueno, primero, ¿cuántas letras tiene la palabra matemática? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántas letras son? 10. ¿Cuántas de ellas son A? Es decir, ¿cuáles serían la cantidad de casos favorables? Tengo cuántas con A, 1, 2 y 3. Por lo tanto, la probabilidad va a ser 3 partido 10. Aquí no me aparece 3 partido 10, me aparece como porcentaje. 3 partido 10 equivale a un 30%. Muy bien ahí. Si usted hace la división, le va a dar 0,3 y 0,3 equivale al 30%, por lo tanto, está ahí la equivalencia. El 6, múltiplo de 4. ¿Cuáles son los múltiplos de 4, chillos? El 4, el 8, el 12, el 16 y el 20. Se elige un número natural del 1 al 20. ¿Cuál es la probabilidad de que sea múltiplo de 4? Bueno, del 1 al 20, ¿cuántos números tengo como disponibles? ¿O cuánto sería la cantidad de casos posibles? Los 20. Y de ellos, ¿cuántos eran múltiplos de 4? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, esa sería la probabilidad. Casos favorables, los que son múltiplos, dividido casos posibles, que serían todos los números que hay del 1 al 20. En total, 5 partido 20, que aquí no está. ¿Por qué razón no está? ¿Por qué razón no está? ¿O cuál sería el resultado de esta? ¿Cuál sería, chiquillos? ¿Pero es simplificada? Se simplifica, muy bien. ¿Por cuánto puedo simplificar esto? Por 5. Por 5 y me da 1 partido 4. De hecho, siempre que usted esté seguro y no aparezca, bueno, es porque se podría ser el caso de que la respuesta esté simplificada y por ende usted tiene que estar siempre viendo si es que se puede simplificar y si es así, entonces hacerlo. Eso, el 7 tío un poquito rebuscado, de hecho el profe se equivocó en la explicación, pero por lo tanto no lo voy a considerar. Pero aquí es como lo que mencionábamos delante, que en la primera caja salga una bolita verde. ¿Cuál es la probabilidad? Porque si son dos cajas, la primera son 6 bolitas verdes y 4 rojas. Entonces, de que en la primera sea verde, ¿cuál es la probabilidad? Según lo que leen ustedes, la primera contiene 6 bolitas verdes y 4 rojas. ¿Cuánto es la probabilidad de que sea verde en la primera caja? Díganme ustedes. 6, muy bien, de un total de 10.
Luego, en la segunda, me dice, contiene tres bolitas. Voy a borrar esto. Em, me deja- Tres bolitas verdes y siete rojas. ¿Cuál es la probabilidad entonces que sea tres bolitas verdes y siete rojas? ¿Cuál es la probabilidad que también sea verde? En la segunda, 3 de 10. Bueno, yo como quiero que se cumpla la primera y la segunda, como si fuese un diagrama de árbol, ¿qué tengo que ir haciendo cuando voy hacia el lado? Multiplicar. 6 por 3, 18, 10 por 10, 100, y eso me da 18 partido 100. Aquí no aparece, bueno, no, si no aparece no es porque nos equivocamos, sino que, bueno, el 18 y el 100 se pueden simplificar, en este caso por 2 me daría 9 y 50, alternativa D. Y el último ejercicio, en un concurso se escoge una puerta al azar donde en una de ellas hay un premio de 1.000.000. En total hay 7 puertas iguales. ¿Cuál es la probabilidad de acertar dicha puerta premiada? Bueno, ¿cuántas son los casos posibles o cuántas puertas hay? 7. ¿Cuántas de ellas tienen un premio? Una, por lo tanto la probabilidad sería 1 partido 7. Y bueno, aquí no me aparece el resultado, ¿por qué? Porque me aparece como decimal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para eso? Hacer la división 1 dividido 7. El 7 en el 1 está contenido 0 veces, 0 por 7 es 0, 1 menos 0, 1, una coma y perdón, una coma y un 0. El 7 en el 10 está contenido una vez, me sobran 1 por 7, 7, me sobran 3, se baja un 0. El 7 en el 30 está contenido 4 veces, bueno, 0,14 y me sobran 2, se baja el 0, 7 en el 20, 2. Bueno, esto me va a dar 0,1428 y el porcentaje va a ser 14,28. Alternativa C. ¿Sí? Que es que, de hecho, si le hubiese dado 14 y si le da resto, significa que aquí hay más decimales, por lo tanto, no podría ser la B porque eso implicaría que esta aquí ya no me dio 0 y sabemos que eso no es así. Yo creo que no, para la prueba quizás podría mencionarle una cosita más, ¿ya? Que lo voy a hacer desde la otra presentación, pero de hecho con eso que acabo de hablar, estas cositas que mencionamos, ya deberíamos estar listos, ¿ya? Pero también quiero ver un problema más por último que involucre diagramas de árbol y probabilidades. No sé si les parece. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Sí. ¿Va quedando más claro, chiquillos? Voy aquí, mientras tanto, escribir una situación. ¿Va quedando más claro, cierto? ¿O todavía está un poquito enredado? La voy a colocar aquí. Voy a colocar una situación que involucre un experimento donde tengamos que utilizar diagramas de árbol y tengamos también que calcular probabilidades. ¿Ya? Ya, vamos a colocar aquí entonces lo siguiente. A ver, déjenme pensar en algo que les pueda servir. La alianza amarilla. Si después voy a colocar uno, que esto es importante. La alianza amarilla, por ejemplo, tiene 3 competencias a realizar. ¿Ya? Coloquemos aquí, no sé qué tienen ustedes, chicos. Tienen un partido de fútbol, uno de tenis, por colocar algo nomás, y uno de, coloquemos, y una maratón. ¿Ya? Ya, Uno de supongamos que voleibol, profe. ya, ya coloquemos voleibol. Y uno de volei, no, no sé cómo se escribe voleibol. Voleibol. ¿Así está bien escrito, no? Cambio la U por una A. Ah, sí, ahí está. Eso es cierto.
Ya. ¿Y lleva Em, Y, profe? ya. Tienen un 50% de probabilidad de ganar en fútbol, y un 30% de probabilidad de ganar en tenis, junto con coloquémosle alguno en donde ganen un 80% de probabilidad de ganar en voleibol. ¿Ya? De hecho, aquí le voy a colocar, además, puede que no participen en alguna competencia. Existe un 20% de probabilidad de que participen en fútbol, un 50% de probabilidad de que participen en tenis y un 80% de probabilidad de que participen en voleibol. Ya, vamos a construir el diagrama de árbol, chiquillos, de esta situación. Ya, quiero que para esto usted tiene que tener claro cuál es la situación. Usted, si lee todo esto, se da cuenta que tenemos tres competencias, ¿verdad? Tenemos de fútbol, tenemos de básquetbol, perdón, fútbol, tenemos de tenis y tenemos de voleibol. Entonces, tenemos fútbol, tenemos también, lo voy a ir haciendo para abajo para que sea más cómodo igual, tenis y tenemos voleibol. Ya. ¿Cuál es la probabilidad de participar en fútbol? Según lo que lee acá. 20% de probabilidad de que participen en fútbol. Por lo tanto, aquí esto va a ser un 20% de probabilidad. Después dice un 50% de probabilidad de que participen en tenis. Por lo tanto, aquí tenemos un 50% de probabilidad de que participen en tenis y voleibol dice un 80% de probabilidad de que participen en voleibol. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí no necesariamente suman 100 porque podrían participar en más de uno. Por lo tanto, no hay una contradicción en relación a lo que hemos visto en clases. Luego, ¿qué dice? Bueno, si participan en fútbol, participan en tenis y participan en voleibol, hay dos opciones que me dejan claro acá. Tienen la probabilidad de ganar o de perder. ¿Cuál es la probabilidad de ganar en fútbol? Según la información que me entregan acá. ¿Un 30%? Ganar en fútbol, a ver, tiene un 50%, de hecho, 50%. 50% de ganar en fútbol. Por lo tanto, la probabilidad de perder, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser de perder? 50. 50 también. En tenis tienen la probabilidad de ganar. ¿Cuál es la probabilidad de ganar en tenis? 30%. 30. 30. Y por lo tanto, de perder, ¿cuál será? 70. 70. 70. Sí. Y por último, tenemos voleibol, donde ¿cuál es la probabilidad de ganar de voleibol? 80. A ver, sí. ¿Ya? Tenemos la posibilidad de ganar 80 y de Y perder 20% de perder. 20%. 20%. Aquí lo que nosotros acabamos de hacer fue construir un diagrama de árbol. Si se dan cuenta es bien sencillo. Aquí pareciera un medio ejercicio, pero si usted va haciéndolo ordenado, va a llegar a construir su diagrama de árbol de forma correcta.
¿Por qué nosotros vamos a construir un diagrama de árbol y colocándole las probabilidades? Bueno, porque a continuación el cálculo de probabilidades se va a hacer mucho más fácil. Yo aquí la pregunta que voy a hacer es, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que logren ganar en fútbol? ¿Cómo se calcula eso? Primero, ¿dónde tenemos ese elemento? Ganar en fútbol, aquí está, ¿verdad? Pero para ganar en fútbol también tienen que participar, es decir, tiene que cumplirse que participen en fútbol, ¿no? ¿Y cómo yo voy entonces voy obteniendo esto? Se tiene que ir multiplicando, es decir, para que ganen el fútbol sería un 20%. Primero la probabilidad de que participen, lo estoy colocando como fracción porque si ustedes colocan como porcentaje se van a complicar. 20% de que participen en fútbol y luego de que ganen, ¿cuánto es? 50%. Esa va a ser la probabilidad. Si esto siempre se va a ir multiplicando. Si usted multiplica esto, quizá le van a dar números grandes. La idea es que no llegue y multiplique. Antes de hacer eso, simplifique. Aquí me quedaría 2 partido 10. Los ceros de arriba con los ceros de abajo. Aquí me quedaría 5 partido 10. Y ahora si quiero puedo seguir o si quiero multiplico. 2 por 5, 10. ¿Sería 10 partidos 100? 10 partidos 100. Esa es la probabilidad que tienen de ganar el fútbol. Que de hecho, si yo quisiese, le podría preguntar como porcentaje, eso es un Pero eso se puede 10%. volver a simplificar. Sí se puede. Pero como está 100 abajo, fíjate que ya me dice que es un 10%. Siempre que abajo sea 100, me está diciendo el porcentaje. Ahora, si tú lo simplificas, puedes decir 1 partido 10 porque se puede simplificar ese 0 con ese 0. O por 2 va a llegar igual a 1 partido 10, que equivaldría a un 10%. ¿Bien? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que logren ganar en tenis? ¿Cómo tendríamos que calcular esa probabilidad, chiquillos? ¿Un 30%? Muy bien, ganar en tenis, aquí tenemos que pasar por toda la rama desde el inicio. Para que ganen en tenis, tienen que participar en tenis primero que todo. Entonces O sea, sería sería 50 partidos 100 por por, 30 partidos 100. exacto, antes de multiplicar, les recomiendo siempre simplificar. Se simplifica, me quedaría 5 partido 10. Aquí por 3 partido 10. Y esto me daría 5 por 3, 15 partido 100. Eso es un 15%, pero simplificado, ya que le estoy pidiendo fracciones, se pueden simplificar por 5, me daría 3 partido 20, y ese sería el resultado. Yo le puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que pierdan en voleibol? Perder en voleibol. ¿Cómo tendría que calcular eso? Aquí está la opción de que pierdan en voleibol. ¿Qué sería entonces? ¿Sería la participación primero? Sí, que participen, eso es 80 partidos 100, y luego que pierdan es 20 partidos 100. Y ustedes lo mismo que lo anterior, ya entendieron la idea que simplifican, multiplican y obtienen el resultado. ¿Ya? Va quedando claro el por qué también es importante el diagrama de árbol. Si ustedes se dan cuenta, me permite ir calculando probabilidades hacia los lados, multiplicando. Siempre que voy avanzando las ramas, tengo que ir multiplicando. Si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que ganen en todo? ¿Cómo creen ustedes que se debería calcular esa probabilidad? 50 partido 100 multiplicado por lo mismo, pero dividido por 100, 30 Ya y no, mira, 80. ¿cómo sería eso? Fútbol, 20 partidos 100 por 50 partidos 100. ¿Qué es lo que fue eso? Que ganen acá. ¿Ya? Y después hay que sumar con todos los demás Muy bien. 50 partidos Pueden ganar por acá. 30. Exacto. Aquí sería 50 partidos 100 por 30 partidos 100. Y en el último sería 80 partidos 100 por 80 partidos 100. ¿Ya? Porque no estoy hablando de perder, sino que de ganar. ¿En cuáles gana? En esta gana, en esa gana y en esa gana. Y luego simplemente usted va sumando.
Eso es lo que se tiene que hacer para calcular probabilidades. De hecho, en la guía creo que había un ejercicio similar, pero aquí le voy a hacer un diagrama de árbol ficticio, de hecho. Imaginen lo siguiente. Tengo tres opciones, A, B y C. Puede decir que o sucede una o sucede otra. Por ejemplo, aquí es un 20%, aquí voy a decir que este es un 30% y este sería 50% para completar. Bueno, la opción A vuelve a tener una opción A y una opción B, donde esto es un 10%. Aquí tengo una opción A y una opción B, donde aquí es un 20%. Y aquí voy a decir que esto es una opción A, una opción B, donde esto es un 10%. Y así lo primero que vamos a hacer es completar. Aquí le vamos a colocar otra más, una opción Z. Aquí voy a colocar 50%. En la primera, si el A es 10%, ¿cuánto va a ser B? 90%. 90%. Tengo que completar aquí de acuerdo a que tiene que sumar 100. Si aquí es 20 va a ser 80%. Si aquí es 10, si aquí es 50, 60, esto sería 40%. Ya. Entonces yo le voy a decir, ¿cómo se calcula la probabilidad de que salga A, que ocupe la opción A y después ocupe la opción B? ¿Cuál sería esa? Sería este camino de A hacia acá. ¿Cómo se calcularía eso, chiquillos? 20 partido 100 por 90 partido 100. Muy bien, por 90 partido 100. Eso es. Cuando usted va hacia el lado, tiene que ir multiplicando. Aquí no lo expresé como porcentaje, sino que como la fracción que representa. Aquí obviamente esto se puede simplificar antes de multiplicar. Voy a preguntar otra ahora. ¿Cuál es la probabilidad de obtener B como primera opción y después volver a obtener B en la segunda opción? ¿Cómo calcularía eso? 30 partido 100 por 80 partido 100. Por 80 partidos 100. Listo. Y yo podría preguntarle incluso, bueno, ese camino sería B y luego B. ¿Cuál es la probabilidad de que en el segundo siempre elija el A? Como segunda opción siempre elija el A. Bueno, 20 partido 100 por 10 partido 100 ya. más 30 Muy partido. bien, eso mismo. Mira, Ah, primero, este me sirve, por lo tanto lo voy a ir destacando. Ese me sirve. El segundo es A, aquí también me sirve. Aquí también me sirve. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer yo para el segundo A? Lo mismo que acaba de decir, 20 partidos 100 por 10 partidos 100, más, aquí ahora voy sumando los distintos casos favorables que me dieron. El otro sería 30 partidos 100 por 20 partidos 100. Y el último me daría 50 partidos 100, lo voy a escribir abajo, por 10 partidos 100. Y eso, chiquillos, es lo que ustedes necesitan saber respecto del diagrama de árbol, de cómo utilizarlo. Cuando usted ya hace el diagrama de árbol, si se da cuenta, es muy sencillo calcular probabilidades porque es ir multiplicando hacia el lado. Y si tengo más casos favorables, simplemente sumo uno con el otro hasta llegar al final. ¿Ya? Bien, ¿quedó claro esto, chiquillos? Sí, profe. Ya. Yo por mi parte creo que con esto estamos ok. Así que, a ver, podría mencionar algo más, pero creo que no necesitan más cosas, ¿ya? De hecho, quizá el principio multiplicativo les podría servir. Voy a hacer unos tres preguntas bien breves. Si yo lanzo, por ejemplo, dos dados, ¿cuántos resultados posibles dijimos que habían? 36. 36. ¿Ya? Si yo lanzo dos monedas, ¿cuántos resultados posibles puedo tener? Distintos. 8. ¿Dos monedas? 8 creo. Ya. Díganme cuáles son esos ocho, por ejemplo. Si yo lanzo dos monedas, ¿sí? Cuando En yo las lanzo, tres monedas serían 8.
Ya, bueno, pero dijimos dos monedas. En las tres monedas, ahí ¿Dos sí monedas? serían 8. Exacto. Dos monedas, ¿cuántos serían? 4. 4. 4. Bueno, ¿cómo usted lo hace para no perderse en eso? Aquí se utiliza el principio multiplicativo. Y esto le va a servir un montón, porque yo le podría preguntar, bueno, si lanzo 5 monedas, ¿cuántos resultados posibles va a tener? Bueno, para calcular eso le va a costar un poquito, pero esto se hace así. Lanzo dos dados. En el primer dado, ¿cuántas opciones tengo posibles? 6, 6. En el segundo dado, ¿cuántas tengo? 6, Bueno, basta con que vaya multiplicando, eso me da 36. Si yo lanzo dos monedas, al lanzar la primera moneda, ¿cuántos resultados posibles tengo? 2. Cuando lance la segunda, 2. Y eso me da 4. Fíjense que si son tres monedas, bueno, tengo que realizar tres acciones. En la primera, ¿cuántas opciones tengo cuando lanzo una moneda? 2. Caro sello. Cuando lance la segunda moneda, ¿cuántos resultados tiene la segunda moneda por sí sola? 2. Y la tercera moneda por sí sola, 2. Fíjense, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. ¿Ya? Y así ustedes los tienen. De hecho, yo les podría colocar aquí cuántos resultados posibles hay al realizar el experimento. Dos puntos, se lanza un dado, luego una moneda y luego otra moneda. Bueno, pareciera un poquito más complicado, quizá van a ser hartos, pero fíjense, son tres acciones que se hacen. Primero se lanza un dado. ¿Cuántas opciones tiene un dado por sí mismo? 2. ¿Ah? 2. Un dado, Ah, 6. 6. 6. Luego se lanza una moneda. La moneda, ¿cuántas opciones tiene? 2. 2, ahí sí. Y luego otra moneda. ¿Cuántas opciones tiene esa moneda? 2. Bueno, si yo multiplico 6 por 2, 12. 12 por 2 son 24 resultados distintos que podría tener. Y eso les sirve porque cuando yo le digo, fíjense, había un ejercicio de la IA que se lanzan cuatro monedas. Bueno, una, dos, tres, cuatro monedas. La primera, ¿cuántos resultados tiene? 2. La segunda también, la tercera también, la cuarta también. En total, ¿cuántos resultados son los posibles? 2, 4, 8, 16. Y eso sería la cantidad de resultados que se podrían dar. Yo le podría decir, se lanzan tres dados. Bueno, lanzo un dado, lanzo el segundo, lanzo el tercero. En el primero hay 6 opciones. En el segundo hay 6 opciones. Para el tercer dado hay 6 opciones. En total serían 216. Y eso les sirve también para que sepan calcular la cantidad total de casos posibles. ¿Ya? Que también alguna pregunta quizás puedan tener de eso. En la guía creo que había una de verdadero y falso que le preguntaban si se lanzan cuatro monedas, ¿cuántos resultados posibles hay? Bueno, 16. 2 por 2 por 2 por 2. Ya. Eso, chiquillos. No sé si les sirvió esto. Ya. De todas maneras, debo ser crítico en el hecho Sí, de... profe, Dígame. yo creo que se entiende mucho mejor, repito mi opinión, se entiende mucho mejor cuando usted lo explica, al menos en las clases. Me refiero yo cuando lo explica el profesor. Sí, se reciben esos comentarios. Sí, yo voy a hablar personalmente con él, pero también serle honesto, chiquillos. Aquí yo los defiendo a ustedes, pero también es distinto cuando ustedes prestan atención. Creo que eso igual esta ayuda. Y bueno, vamos a seguir adelante, chicos. Son cosas que yo voy a hablar también con UTP, que para su familia igual que estén tranquilos. Ustedes estén tranquilos también, ya que uno siempre va a velar porque a usted le vaya bien, por aprovechar el hecho de que el curso en matemáticas siempre le ha ido bien, ya que tienen harto potencial y la idea es explotar ese potencial. Incluso con estas cositas que estamos viendo nosotros, creo que son muy elementales para lo que creo que ustedes deberían saber o lo que se les podría exigir. Así que
son cosas que vamos a ir conversando con el profesor, con UTP, con lo que corresponda, para ir mejorándolas. ¿Ya? Que también se ha conversado, pero se tiene que mejorar más pronto. Y otra cosa, tío, que siendo honesto con ustedes, ustedes están en octavo. Todavía nos queda primero, segundo, tercero, cuarto medio, donde ustedes no van a seguir conmigo. Ya eso tienen que tenerlo claro. Y por ende, tienen que adaptarse a distintos profesores que tienen distintas metodologías. ¿Ya? Yo sé que conmigo ya están acostumbrados porque estamos de quinto, pero hay profesores que abordan los temas de distintas maneras. ¿Ya? Entonces, tienen que estar preparados porque lo más probable es que el otro año, chiquillos, no estén conmigo. Y si es que están conmigo, va a ser salomónico porque va a ser la mitad quizás del curso porque, como ustedes saben, se separan. Así que ante cualquier situación, creo que esta instancia que tenemos con el profesor sirve para que usted ya vaya como desligándose, ¿ya? Siempre me va a poder preguntar, siempre me va a poder pedir ayuda. En las clases igual, chiquillos, en las clases ustedes se pueden acercar y preguntarme y trabajar conmigo. El tema es que algunos lo hacen y otros no. ¿Ya? Tienen que aprovechar eso y el otro año, primero, segundo, donde quieran, pueden acercarse y preguntarme, les voy a ayudar, pero tiene que surgir de ustedes también la intención de querer salir adelante y de querer eh, personalmente estar bien para la prueba o para lo que sea que venga en la asignatura. ¿Ya? Así que eso, tío, un gusto. Qué bueno que volvimos aquí a esta metodología. Voy a ver si es que grabó esta cosa. Eh, grabadora, sí, 1 hora 36. ¿Ya? Eso sí, no sé si la puedo mandar al tiro porque como la internet para subir un video de 1 hora 36, lo más probable es que llegue a la casa y de la casa lo suba hoy día como a las 7. Va a estar seguramente en YouTube, lo voy a mandar por correo, chiquillo, o lo voy a compartir con la profesora Gisela, que yo creo que es más rápido para que ella lo comparta en los Sí, grupos, lo para que que quiera. le llegue a todo el correo igual, porque a lo mejor de más que a alguno le causa un poco de vergüenza igual preguntar por el video, después que usted haya Sí. explicado. No, yo se lo voy a mandar a la profesora Gisela para que ella lo comparta hoy día a la tarde, sí, porque tienen que entender que esto va a subir y van 1 hora 37. Así que esos chiquillos que estén bien, estudien para mañana. Cualquier duda, mañana en la prueba igual pueden levantar la mano. Ya, no les voy a ir a explicar de cero, pero sí dar alguna indicación que les pueda servir para recordar. Que estén bien, chiquillos, un gusto. Nos estamos viendo mañana, si Dios quiere.